Buen día, mi nombre es Daniel y el artículo que elegí exponer para la materia de redes neuronales es llamado Generación de letras al estilo de los Beatles usando redes neuronales recurrentes. El proyecto se implementó mediante la creación de una red neuronal recurrente basada en palabras y fue entrenado con un corpus que contenía los títulos de las canciones y la letra de las canciones más famosas de los Beatles. Se pretendía que dada una secuencia de palabras de las letras de los Beatles, el modelo pudiera predecir las siguientes palabras. El conjunto de datos se organizaba de la siguiente manera. Teníamos el título de la canción en la primera línea y posteriormente se tenían las letras de las canciones hasta terminar la canción. Después seguía el siguiente título de la canción, la letra y así, hasta terminar con el total de las canciones. Antes de pasar los datos a la red neuronal recurrente, se tuvieron que aplicar algunas técnicas de preprocesamiento, como lo fue la conversión de letras a minúsculas, eliminar líneas en blanco, eliminar caracteres especiales, convertir el corpus a una lista de palabras, eliminar palabras repetidas y representar las palabras con números. Para entrenar el modelo se tuvieron que dividir los datos de entrenamiento en batches. En este caso, los batches estaban conformados por secuencias de palabras. Después se tuvieron que mezclar, ya que se quería que el orden de las canciones en el corpus sea indiferente para la red neuronal. El modelo que se implementó se componía de tres capas. La capa de entrada, que era la capa en la que se asignaba el número que representaba cada palabra a un vector con dimensiones conocidas. Después la capa GRU o la capa LSTM, que son dos tipos de modelos o redes neuronales que son muy buenos para trabajar con texto. Y después la capa de salida. Un problema que tienen las redes neuronales recurrentes es que si una secuencia de texto es demasiado larga, se tendrán dificultades para transportar información de los pasos anteriores a los posteriores. Otro problema que se presenta al trabajar con redes neuronales recurrentes es el gradiente de desaparición. Los gradientes son los valores que se utilizan para actualizar los pesos en las redes neuronales, y el problema con este gradiente que desaparece es que cuando el gradiente se contrae demasiado, las redes neuronales aprenden muy despacio o dejan de aprender. Entonces aquí la importancia de los LSTM y de los GRU, ya que estos se crearon como la solución a la memoria a corto plazo y tienen mecanismos llamados compuertas que pueden regular el flujo de información. Estas compuertas solo son redes neuronales que regulan el flujo de información que fluye a través de la cadena de secuencias. Esas compuertas pueden aprender qué datos de una secuencia es importante conservar o qué datos es mejor desechar. Un modelo LSTM tiene tres compuertas diferentes: la compuerta de entrada, la compuerta de olvido y la compuerta de salida. Los LSTM procesan los datos que transmiten información a medida que se propaga aplicando algunas operaciones específicas. Aquí, como pueden ver, como una función sigmoide, una función tangente, multiplicaciones, entre otras. Y las compuertas son diferentes tipos de redes neuronales que deciden qué información es relevante mantener u olvidar durante el entrenamiento. La función de tangente hiperbólica se utiliza para ayudar a la red neuronal a regular los valores que fluyen a través de ella, ya que esto los limita a tomar valores entre -1 y 1. Y también se utiliza la función sigmoide, ya que esta es útil para actualizar u olvidar los datos, ya que toma valores entre 0 y 1. La primer compuerta del modelo LSTM es la compuerta de olvido. Esta compuerta decide qué información debe desecharse o qué información debe guardarse. Entonces, la información del estado oculto anterior y la información de la entrada actual se pasa a través de la función sigmoidea de forma que regresa un valor entre 0 y 1. Cuanto más cercano a 0 esté, pues será un valor que se va a olvidar. Y cuanto más cercano a 1, significa que se debe mantener. La siguiente compuerta es la compuerta de entrada. Esta se utiliza para actualizar el estado de la celda. Y lo primero que ocurre es que se pasa el estado oculto anterior y la entrada actual a una función sigmoidea. También se pasa el estado oculto y la entrada actual a una función de tangente hiperbólica para reducir los valores entre -1 y 1.
esto para ayudar a regular la red neuronal. Luego se multiplica la salida de la tangente hiperbólica por la salida sigmoidea y esta última va a definir qué información es importante evitar de la salida de tangente hiperbólica. Bien, ya con las dos compuertas anteriores debe ser suficiente para tener información del estado actual de la celda. Lo primero que se hace es que el estado de la celda se multiplica puntualmente por el vector de olvido. Este tiene la posibilidad de eliminar valores en el estado de la celda si se multiplica por valores cercanos a cero. Luego se toma la salida de la puerta de entrada y hacemos una suma puntual que va a actualizar el estado de la celda a los nuevos valores que la red neuronal considera relevantes, y eso nos va a dar nuestro nuevo estado de la celda. La última compuerta es la compuerta de salida. Esta compuerta decide cuál debería ser el siguiente estado oculto, recordando que el estado oculto contiene información sobre entradas anteriores. El estado oculto también se usa para realizar predicciones. Lo que pasa en esta compuerta es que primero se pasa el estado oculto anterior y la entrada actual a una función sigmoidea. Luego se pasa el estado de la celda recién modificado a la función de tangente hiperbólica. Después multiplicamos la salida de tangente hiperbólica con la salida sigmoidea para decidir qué información debe llevar el estado oculto. La salida va a ser el estado oculto y el nuevo estado de la celda y el nuevo oculto se van a transferir al siguiente paso de tiempo. Bueno, lo explicado anteriormente es el funcionamiento de los LSTM. Ahora vamos a ver los GRU. El GRU es la generación más reciente de redes neuronales recurrentes y es muy similar al modelo explicado anteriormente. GRU se deshizo del estado de la celda y utilizó el estado oculto para transferir información. También tiene solamente dos compuertas, una compuerta de reinicio y una compuerta de actualización. La compuerta de actualización actúa de manera similar a la compuerta de entrada y olvido de un LSTM. Decide qué información desechar y qué información nueva va a agregar. Después la puerta de reinicio es otra compuerta que se usa para decidir cuánta información pasada se debe olvidar. Aquí vamos a ver como una comparativa entre el modelo GRU y el LSTM, y es que el GRU tiene menos operaciones de tensor, por lo tanto son un poco más rápidos de entrenar que los LSTM. Pero no hay ningún ganador claro, ya que los investigadores han visto que ambos pueden funcionar de buena forma dependiendo del uso que se le vaya a dar. Y estos dos modelos se utilizan mucho en aplicaciones de aprendizaje profundo, de vanguardia como reconocimiento de voz, síntesis de voz, comprensión del lenguaje natural, entre otros. Bueno, y aquí tenemos el modelo que ellos implementaron. Como pueden ver, es un modelo secuencial compuesto de 3 capas. La capa de entrada, que de parámetros pues tiene el tamaño de vocabulario, la dimensión de salida, los batches. Y después tenemos la siguiente capa, que en este caso ellos usaron el modelo GRU, no usaron el LSTM. Y bueno, por último está la capa de salida, que va a tener una dimensión del tamaño del vocabulario de salida. Bueno, aquí tenemos el resumen del modelo. Como pueden ver, es un modelo secuencial con las 3 capas. Aquí algo importante es que en la última capa la dimensión de salida es de 3282. Esto es porque el tamaño del vocabulario era de esta longitud. Y en total se usaron 8.142.546 parámetros. Y otra cosa, que para entrenar el modelo se usó la función de pérdida de cross entropy. Bien, entonces como resumen, la red neuronal recurrente implementada requería de un estado inicial, en este caso una cadena de texto con la cual se quería que comenzara la letra generada. Después se va a calcular una distribución de probabilidad de la siguiente palabra utilizando la cadena de inicio. Posteriormente se calcula el índice de la palabra predicha y esta palabra predicha se utiliza como entrada para el siguiente paso de tiempo del modelo.
Bueno, y ya por último tenemos un ejemplo de aplicación. En este caso le dieron la palabra love y les generó toda esa cadena de texto.